Bienvenidos todos a una nueva lectura explicativa del libro de Génesis. Hoy nos toca el capítulo 41 y este capítulo se titula De la prisión al palacio. Bueno, este capítulo nos deja una enseñanza profunda y es que Dios tiene el poder de transformar una temporada de sufrimiento en una plataforma para cumplir sus propósitos. Después de años de sufrimiento, dolor y olvido, llegó el momento en que Dios cambia completamente la situación de José. En solo un día pasa de estar en la prisión al palacio. Comenzamos. Bueno, de los versos del 1 al 8, vemos cómo Faraón tiene dos sueños inquietantes. Han pasado 2 años completos en la prisión donde el copero se olvida de José. Parecía que nada había cambiado, pero Dios seguía obrando. Una noche Faraón tiene 2 sueños que lo dejan profundamente perturbado. El primer sueño es que él ve 7 vacas gordas y hermosas que salen del río Nilo. Se alimentan tranquilamente en un prado. Después salen 7 vacas flacas y de muy mal aspecto. Las vacas flacas devoran a las gordas, pero las vacas flacas permanecen igual. No hay cambio. El segundo sueño dice que ve 7 espigas llenas y hermosas que crecen en una misma caña. Luego brotan 7 espigas delgadas y quemadas por el viento oriental. Las espigas secas consumen las buenas. El río Nilo era una fuente de vida en Egipto. Tenía un significado especial, por eso que toda la agricultura dependía de sus aguas. Por eso el hecho de que las vacas salieran del río hacía que el sueño tuviera directamente relacionado con la prosperidad de la nación. Faraón llama a los magos y a los sabios de Egipto, los Artumim, que son los escribas y los expertos en los misterios religiosos. Intentan interpretar los sueños, pero ninguno puede. Por eso podemos declarar que toda sabiduría humana fracasa ante la revelación de un Dios poderoso. En los versos del 9 al 13 vemos que el copero finalmente recuerda a José. Al ver la angustia de Faraón, el jefe de los coperos dice esto en el verso 9, si me acompañan, dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón y dice: quisiera hablar hoy de mis faltas, lo que ocurrió hace 2 años atrás. Y dice que él empieza a relatar lo ocurrido hace 2 años en la cárcel, que conoce a un joven hebreo que interpretó perfectamente los sueños del copero y del panadero, y que sucedió exactamente lo que él había anunciado. José no había sido olvidado por Dios, y el aparente retraso era parte del plan de Dios. En los versos del 14 al 16 vemos cómo José es llevado ante Faraón. Inmediatamente lo mandan a llamar, pero antes de entrar a la presencia del rey, es primero sacado de prisión, luego es afeitado, y esto era la costumbre egipcia. Cambia sus ropas y comparece ante el rey, se presenta ante la presencia del rey. Y el rey le dice en el verso 15: he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Pero mira lo que José responde con una humildad extraordinaria. En el verso 16 dice: no está en mí, Dios será el que te dé la respuesta propicia, que le dé la respuesta propicia a Faraón. José lleva años esperando esta oportunidad y creo que a lo mejor muchos no hubiéramos reaccionado así. Sin embargo, cuando finalmente llega ese momento, no busca engrandecerse. Toda la gloria la dirige a Dios, y esto es lo más hermoso de la respuesta de José. Las personas verdaderamente usadas por Dios no buscan su propia gloria. Reconocen que toda capacidad proviene solo de Dios. En los versos del 25 al 32 vemos la interpretación de esos sueños. Después de escuchar ambos sueños, José explica que las dos comunican el mismo mensaje. Los sueños repetidos muestran que la decisión proviene de Dios y que se cumpliría muy pronto. Bueno, el primer sueño significa los 7 años de abundancia.
Durante los 7 años, Egipto disfrutará de una fertilidad extraordinaria. Las cosechas serán abundantes y la producción agrícola será excepcional. Después vendrán 7 años de una hambruna tan severa que la abundancia anterior será completamente olvidada. Habrá necesidad, sufrimiento y muerte si no se toman las medidas adecuadas. Por eso que es importante, lo que Dios estaba revelando era el futuro para que Egipto pudiera prepararse. Así que la enseñanza de esto es que Dios no solo conoce el futuro, Él gobierna el futuro y nada ocurre fuera de su voluntad soberana. Así que podemos tener paz, que Él cuida de nosotros. En los versos 33 al 36, José propone un plan. Vemos que no solamente interpretó los sueños, sino que propone una solución para esto. José sugiere al faraón esto. Primero, nombre a un hombre prudente y sabio. Que organice la administración del país. Recoja la quinta parte de todas las cosechas durante los años de abundancia. Luego almacene grandes reservas de alimentos. Conserve esos recursos para los años de hambre. La propuesta demuestra que la sabiduría de Dios no es solamente espiritual, sino también práctica para la vida diaria, ¿cierto? Por eso debemos entender que la fe y la buena administración van absolutamente de la mano. En los versos del 37 al 44 vemos que José es exaltado. Faraón queda impresionado y reconoce algo extraordinario. Y lo vemos en el versículo 38 y dice: Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Wow! ¡Qué tremenda frase! Entonces nombra a José gobernador de Egipto. Solo Faraón tendría mayor autoridad que él. En un solo día José pasa de ser un esclavo a gobernador, de preso a primer ministro, del anonimato al gobierno de la nación más poderosa de su tiempo. Todo ocurrió cuando llegó el tiempo señalado por Dios. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Bueno, la promoción verdadera viene del Señor. Dios puede cambiar una vida en un instante después de años de preparación. Los 13 años no solamente fue ver sufrir a José, sino que fue de preparación. De los versos del 41 al 45 vemos que José recibe honor y autoridad. Como señal de su nuevo cargo, Faraón le entrega varios símbolos de autoridad. Bueno, el primero es el anillo real, que es con el sello oficial para emitir decretos. Vestiduras de lino finísimo, reservadas para los altos dignatarios. También vemos que recibe una cadena de oro alrededor de su cuello y el segundo carro del reino. Mientras José recorría Egipto, un oficial proclamaba algo que está en el verso 43 y dice: doblad las rodillas. O sea, mientras él iba pasando, la gente debía reconocer la autoridad de José. Todo el pueblo debía reconocer esta autoridad. Además, Faraón le da un nuevo nombre y lo llama Safnat Panea, cuyo significado probablemente significa revelador de secretos o aquel que Dios revela los misterios. También recibe como esposa a Asenat, hija del sacerdote de On. On es un importante centro religioso en Egipto dedicado a la adoración del sol. José tenía 30 años cuando comenzó a gobernar Egipto, después de haber pasado aproximadamente 13 años desde que fue vendido por sus hermanos. Y podemos llamarlo 13 años de preparación. La cárcel, la casa de Potifar, fueron años de preparación. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Bueno, Dios honra públicamente a quienes han aprendido primero a ser fieles en lo secreto, cuando nadie nos ve. En los versos del 47 al 49 vemos que llegan los años de abundancia. Es ahí donde vemos que José aplica lo que le presentó a Faraón.
Bueno, en estos 7 años comienzan a almacenar enormes cantidades de alimento. Era tanta la abundancia que ya no llevaban la cuenta, perdieron la cuenta, dejaron de contarse lo que estaban reuniendo. En los versos del 50 al 52 vemos el nacimiento de los dos hijos de José. El primero se llama Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esto precisamente no significa que se olvidó literalmente de su familia, sino que Dios sanó el dolor que durante años había cargado. También el nombre del otro hijo es Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El mismo lugar donde sufrió fue el lugar donde Dios lo hizo prosperar. Años después, estos dos hijos serían adoptados por Jacob y llegarían a formar parte de las tribus de Israel. Qué importante es entender que Dios puede sanar nuestras heridas y hacernos fructificar precisamente en el lugar donde sufrimos, o donde más sufrimos. En los versos del 53 al 57 vemos que comienza la gran hambruna. Cuando terminaron los años de abundancia, o los 7 años de abundancia, llega la escasez, tal como Dios había dicho. Toda la región comienza a sufrir hambre, pero Egipto tiene alimento gracias a la preparación dirigida por José. Y personas de muchas naciones comenzaron a viajar hacia Egipto para comprar comida. Muy pronto llegaría la familia de Jacob, iniciando el cumplimiento de los sueños que Dios había dado a José muchos años atrás. Así que qué importante es creerle al Señor y ser obediente y ser fiel. ¿Cómo vemos a Cristo en Génesis 41? Bueno, José fue humillado antes de ser exaltado. Primero fue rechazado, vendido, acusado y encarcelado injustamente. Luego fue exaltado. Exactamente lo mismo vemos en Jesucristo, que también fue rechazado, humillado y crucificado, y posteriormente exaltado a la diestra del Padre. Vemos también que José salvó al mundo del hambre. Jesús es el Salvador que ofrece vida eterna al mundo. Él es el pan de vida. También vemos que todos debían acudir a José. Cuando había hambre, la única solución estaba en José. De igual manera, la única salvación está en Cristo. Por eso que en Juan 14:6 dice así, en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Qué importante declaración de Jesús. También vemos que José recibió autoridad sobre todo Egipto. Faraón puso todo el reino bajo la autoridad de José. Del mismo modo, el Padre dio toda la autoridad al Hijo, en el cielo y en la tierra. José fue rechazado por sus hermanos, pero luego los salvó. Esto anticipa a Cristo, quien fue rechazado por muchos de los suyos, pero vino precisamente para ofrecerles salvación. ¿Cómo podemos aplicar en nuestras vidas esto? Bueno, primero, Dios no se olvida de sus hijos. José estuvo años esperando, pero Dios estaba preparando, entrenando a José para el momento oportuno. También vemos la fidelidad en lo pequeño, que también nos prepara para lo grande. José fue fiel en la casa de Potifar, en la cárcel y luego en el palacio. Por eso es importante ser fiel en lo poco. Dios puede usar tus pruebas como una preparación. La cárcel no era el final. Era el entrenamiento para gobernar Egipto. La casa de Potifar también fue un entrenamiento para gobernar la casa, Egipto, una nación. Siempre debemos darle la gloria a Dios. Vemos que José nunca dijo yo puedo, yo tengo un don, sino que siempre afirmó esto, Dios dará las respuestas. Toda capacidad, él siempre dio toda la gloria a Dios, que toda la capacidad provenía de Dios.
También vemos que la abundancia debe administrarse sabiamente, y esto es importante, porque muchas veces espiritualizamos mucho, pero debemos ser aún más prácticos de lo que nos imaginamos. José enseñó que la abundancia debe administrarse con prudencia para enfrentar tiempos difíciles. La previsión también forma parte de la sabiduría bíblica. No el miedo, no el temor, pero cuando tenemos abundancia debemos pensar en administrar correctamente eso y no comerlo todo y no gastarlo todo. Ser buenos administradores. En resumen del capítulo, bueno, primero vemos que Faraón tiene 2 sueños que nadie puede interpretar. Vemos que el copero recuerda a José después de 2 años. José es sacado de la cárcel y llevado ante Faraón. Reconoce que la interpretación pertenece solo a Dios. Anuncia 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Propone un plan para almacenar alimentos. Es nombrado gobernador de Egipto. Recibe autoridad, honor y un nuevo nombre. Se casa con Asenat y nace Manasés y Efraín. Y durante 7 años almacena enormes reservas y comienza la gran hambruna. Muchas naciones acuden a Egipto en busca de alimento. Bueno, la frase clave que me gustaría resaltar este día es que está en el verso 16 y dice, no está en mí. Eso lo dijo José, no está en mí. Dios será el que dé respuesta. Así que toda la gloria es para el Señor siempre. Dios puede levantar a una persona desde la prisión hasta el palacio cuando llega su tiempo. Y así como José fue exaltado para salvar a muchos, también Jesucristo fue exaltado para traer salvación a toda la humanidad. Siempre, en todos los procesos que tú puedas vivir, en todas las situaciones difíciles, adversas, puedes darle gloria y honra al Señor. Dios tiene sus tiempos. No pienses que Dios se olvidó de ti. Dios no se olvida de sus hijos. Los tiempos que estamos viviendo de momentos difíciles y vemos como que Dios no nos escucha, es donde más el Señor está. Así que no dudes, sigue creyendo, sigue perseverando, sigue honrando a Dios en todo tiempo. Que esta palabra la puedas meditar, que tengas un día hermoso y nos vemos mañana. Chao, chao.